para que encaje perfectamente en lo que estamos trabajando. Bien, bueno, muy bien. Entonces, esta es la parte 2, por decirlo así, del capítulo 12 de Apocalipsis. Voy a leerlo y aquí la idea es que hoy dejemos terminado este capítulo porque ya tenemos varios elementos adelantados. Dice así, Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 12. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que aguardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a retomar y a mirar acá que en esta segunda parte o última parte del capítulo 12 encontramos el tercer ay. Aquí está el resumen de los 3 ayes. El primer ay, recordemos, se encuentra en la quinta trompeta, efectivamente cuando dice, y abrió el pozo del abismo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene el poder los escorpiones de la tierra. El primer ay pasó. Entonces, la apertura del abismo, tremendo evento. El segundo ay se encuentra en la sexta trompeta, cuando dice que desata a los 4 ángeles, está en Apocalipsis 9:14, que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el tercer ay se encuentra acá en la séptima trompeta, que es nuestro contexto, y fue lanzado fuera el gran dragón, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces aquí podemos ver el progreso terrible de la maldad que va cayendo. Primero se abre el abismo, salen langostas tremendas, terribles, luego estos ángeles que son desatados, y ahora el mismo diablo, Satanás, desciende y está en la tierra. Ese es el tercer ay. Bien, el contexto en el cual terminamos anteriormente es acerca del arrebatamiento del Hijo de la Mujer, que es acerca de los vencedores de todos los tiempos. En ellos fue que trabajamos la clase pasada, ahondamos las clases que hizo Sarita con respecto a este Hijo de la Mujer, los vencedores, el arrebatamiento y la comparación con nuestro llamamiento de lo alto. Bien, entonces recordemos que este arrebatamiento se encuentra ubicado en Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este arrebatamiento es el que se encuentra registrado por Pablo y dirigido a los tesalonicenses y a los corintios. Ya lo trabajamos, vimos los aspectos más importantes, entendimos de qué y cómo va a ser este arrebatamiento. Bien, ahora, es importante
dividir, separar los eventos. Una cosa es el arrebatamiento, que ya vimos que es una resurrección, es una resurrección fuera de tiempo, con lo que está escrito de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, recordemos que son las distintas fases que tiene la venida del Señor Jesucristo. Dice acá, ¿cómo serán los tiempos entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de esta compañía llamada el Hijo de la Mujer? Bien, para poder entender los tiempos de una manera, pues, por lo menos grande, hay que detenernos y diferenciarlos. Bien, en Apocalipsis 1:7, ya desde el comienzo, está registrado la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice así, he aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bien, esta es su segunda venida. Esta segunda venida, dice Charles Welch, que solo va a ocurrir una vez suceda el evento de Apocalipsis 7:14. Vamos a leerlo. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, Charles Welch plantea que la segunda venida del Señor Jesucristo será después de la gran tribulación. En ese momento, Él viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron harán lamentación. Es muy importante tener en cuenta aquí estos aspectos. Su venida, su segunda venida, que es la siguiente fase después del arrebatamiento, será visible, ¿sí? Y será después del tiempo de la gran tribulación. Bien, entonces, si ese es el tiempo de la segunda venida, ¿cuándo podríamos considerar que se daría el arrebatamiento de los vencedores? Es esa la pregunta. La respuesta, aquí decíamos anteriormente que vamos a dejar es una consideración porque no podemos asegurar totalmente, pues la misma palabra dice que el día y la hora nadie sabe. Entonces lo que podemos hacer es dejar este tiempo en una consideración. En Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, entonces nos van dando los contextos en los que dice las características de los tiempos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, lo que nosotros proponemos acá es solo una consideración. Charles Wells dice, bueno, la segunda venida es una consideración después de que se dé la gran tribulación. Entonces, se podría considerar que la segunda venida del Señor Jesucristo se hará por fases. Eso es algo que nosotros debemos tener claro. Una de ellas es el arrebatamiento para los vencedores, la cual va a ocurrir sin que sea visible. Nosotros o ellos no irán a ver cuándo. El Señor Jesucristo no va a ser visible, pero va a haber ese arrebatamiento. Y se propone que irá a ser a la mitad de la semana de Daniel, es decir, a los 3 años y medio. Pues el Señor Jesucristo solo vendrá hasta el final de la gran tribulación. Entonces, eso es lo que se propone y se deja en consideración. También esta consideración se hace por deducción. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo en un momento que algunos serán tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Lo dijo en Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Entonces, ya desde los tiempos del Señor Jesucristo se sabría
que iban a haber unos que no iban a cruzar por la gran tribulación. Por eso es que podemos dejar estas consideraciones en cuanto al tiempo. Entonces, bien, vayamos un poquito más a la profundidad. Entonces, la primera fase es el descenso del Señor Jesucristo del cielo más alto a la bóveda celeste. Eso está registrado precisamente en 1 de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí está, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta ahí no hemos visto nada. No se ha visto ni al Señor Jesucristo ni lo que está pasando. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la resurrección, juntamente con ellos en las nubes. Este es arpazo, perdón, la palabra arpazo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la palabra descender es la palabra griega 2597, katabaino, que es ir abajo. Pero esta palabra no implica visibilidad, ¿sí? Bien, el Señor Jesucristo descenderá de los cielos más altos a la bóveda celeste, que ya está limpia de las huestes de maldad. Pues ellos, recordemos que fueron expulsos por Miguel, y es en ese momento en que se daría el arrebatamiento de esta compañía, sin que sea visible. O sea, no va a ser visible cuando el Señor Jesucristo descienda y cuando ellos sean arrebatados. Bien, ahora, ese es el primer evento, el arrebatamiento que se daría a la mitad de la semana de Daniel. Y luego, la otra fase es el apocalipsis o la manifestación. Entonces, recordemos que de eso se trata todo el Apocalipsis. En Apocalipsis 1:1 dice la revelación o la apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, la revelación o manifestación apocalipsis de Jesucristo es a través de su venida o parousia, que implica la presencia personal y visible que efectivamente constituye la esperanza del pueblo de Dios. Entonces, el arrebatamiento va a ser primero el katabaino, que es descender, no va a ser visible el Señor Jesucristo, viene el arrebatamiento de este hijo, el hijo de la mujer, y luego, al final, eso se va a hacer en el tiempo en la mitad de los 3 años y medio. Al final, entonces, viene el apocalipsis, que es ya la manifestación y es visible al final de los 7 años y medio. Bien, es muy importante que nosotros entendamos que esta parousia, ¿sí? Tiene sus propias características. Por ejemplo, el Señor Jesucristo habla acerca de ellas. Dice en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Entonces, aquí hay visibilidad al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y con gran gloria. Esta palabra aparecerá en la palabra griega 53:16, faino, que significa hacer aparecer, dar a luz, resplandecer, alumbrar. Y verán es la palabra griega 37:00, optomai, que es ser visto, aparecer. Es muy importante. Katabaino, el Señor Jesucristo desciende, se da el arrebatamiento, pero nada de eso es visible. Ya su segunda venida, ya es la parousia, será visible y todo ojo podrá verlo, como dicen los versículos aquí. Apocalipsis 1:7, que ya lo leímos. Bien, desde el Antiguo Testamento, esto estaba ya en profecía acerca de estas características, por ejemplo, que vienen las nubes.
en la segunda venida. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y el versículo que ya leímos de Apocalipsis, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Entonces, estos dos eventos están ya muy claros, diferenciados en tiempo y en características. Bien, una vez que hemos entendido acerca de este arrebatamiento, vamos a continuar. En el siguiente versículo se habla que la mujer huyó al desierto. Ya nosotros entendimos que la mujer es Israel. Entonces, ¿quién es esta mujer? Por supuesto, ya se fueron los que fueron arrebatados, entonces queda un remanente de Israel. Dice en Apocalipsis 12:13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esta información es muy importante. Fíjense que los 1260 días son los mismos 3 años y medio. Esta mujer que huye al desierto es otra compañía, es decir, es diferente a los arrebatados. Son del mismo Israel, pero son de los que se quedaron. Un remanente de Israel que será salvo de la persecución del dragón y sus huestes, ya que estuvieron atentos a las señales. Eso quiere decir que no todo el pueblo de Israel estuvo atento. Hubo unos que estuvieron atentos a las señales que efectivamente ya se habían dado desde mucho antes y las que se estaban dando en ese momento. Bien, ¿cuáles eran las señales para que la mujer saliera hacia el desierto? O sea, en qué ellos tienen que estar muy pendientes en ese momento de los acontecimientos. Desde Mateo, y ya ahorita vamos a ver que Daniel también habla de estas señales. Dice en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, fíjense la condición. Ustedes ven esta señal, lo que está sucediendo, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, la información está supremamente clara. Esta mujer debe huir al desierto cuando vea en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces hay que entender quién o qué es esa abominación desoladora. Y dice en el versículo que esto ya estaba dicho desde el profeta Daniel. Entonces vamos a ir a Daniel. Dice en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, fíjense que ahí hay algo que divide, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bien, aquí se habla de un tiempo y se habla de una característica especial, hasta la abominación desoladora. Bien, ¿dónde más se habla de esta abominación desoladora?
tenemos también en Tesalonicenses, según de Tesalonicenses 2:3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y aquí nos relata, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si unimos estas tres informaciones de estos versículos, hay uno denominado el hombre de pecado, el hijo de perdición, que por supuesto se está refiriendo al anticristo, que con seguridad es la abominación desoladora ubicada en un lugar muy especial, que es en el lugar santo. El anticristo sentado en el lugar santo. Es la señal para que estos creyentes huyan de Judea hacia las montañas. Cuando esto suceda, ellos deben dejar en ese instante lo que están haciendo y huir. Eso es lo que les da Dios de instrucción para que ellos hagan. Entonces, vamos a ir un poco más allá y a mirar quién es este denominado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Recordemos, por favor, los contextos que ya hemos estudiado, las situaciones, hemos visto los caballos, hemos visto las otras trompetas, y aquí entonces ya estamos entrando en el momento más difícil. Bien, desde Daniel se viene profetizando quién iba a ser este que iba a sentarse en el templo. Dice en Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bien, aquí hay muchas características que pues no tenemos el tiempo de entrar a mirar en detalle, pero está hablando de una persona supremamente altiva, muy inteligente, muy entendido, muy fortalecido, no con su propia fuerza. Entonces, estas son características totales del anticristo. Bien, él dice que hará prosperar el engaño en su mano. Recordemos que estamos en el contexto de los sellos, de las trompetas. En Apocalipsis 13:17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El engaño por estos tiempos va a ser algo muy a la mano. La gente, como no tiene el conocimiento, por eso el llamado de Dios para que en estos tiempos el pueblo, los hijos, ¿sí?, estén muy atentos a lo que dice la palabra, porque si no va a suceder que con esta sagacidad y con todas estas características, efectivamente él va a lograr engañarlos y hacer que ellos se marquen, ¿sí?, para que puedan comprar y vender. Entonces, este hombre controlará, por supuesto, la economía con gran poder y espíritu de venganza, hablando en cuanto a comprar y vender, que la gente no tendrá alimento a menos que se marque. Entonces, él va a tener mucho que ver en todo esto. Bien, hay una característica de este hombre de perdición que nosotros no podemos perder de vista, y es nombrada y al final tendrá mucho que ver también, inclusive desde el comienzo, y es su corazón. Es lo más profundo y, como nosotros sabemos, allá lo que hay guardado, ¿sí? Dice que su corazón se engrandecerá. Bien, en Apocalipsis 13:5, entonces en este contexto dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias,
y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, él hace todas estas cosas con, recordemos, el permiso de Dios, obviamente limitado, pero se le otorga, ¿sí?, que él hable blasfemias, que diga, siempre con el control de Dios. Entonces, él va a hablar con mucha arrogancia y por supuesto va a proferir muchas blasfemias contra Dios, todo dentro del tiempo que se le es permitido. Bien, la humildad no será precisamente una de las características del anticristo. De hecho, nunca es decir, él no la va a tener porque quien le da la fuerza y quien está detrás de él tampoco ha tenido humildad jamás. Al contrario, siempre ha tenido ese orgullo desde el comienzo. Entonces, recordemos que este anticristo es el ser en quien el adversario se va a encarnar, porque él mismo no puede encarnarse, sino él tiene que encarnarse en este hombre. Entonces, desde el comienzo, recordemos que el diablo, Satanás, ha tenido un deseo en lo profundo de su corazón, lo tuvo y allá en ese momento va a tener como su cuartico de hora. Dice en Isaías 4:13, versículo bastante conocido para nosotros, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, en lo profundo del corazón, ¿sí? Ese orgullo, esa altivez. En Ezequiel 28:2 dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. El deseo de él era sentarse en el trono. Y aquí en el anticristo, él efectivamente, esa va a ser la abominación. Finalmente va a llegar al templo y va a hacerse pasar por Dios, que ha sido como su deseo y allí lo va a lograr. Esa es la abominación desoladora, la cual es la señal para que este pueblo, el resto de remanente de Israel huya al desierto. Entonces, dice, Satanás obra por medio del anticristo, ya que él mismo no puede encarnarse. Al poseerlo y controlarlo, Satanás recibe adoración en el templo, lo cual siempre fue su deseo. Entonces, directamente no puede, pero pues lo hace a través de su elegido, digámoslo así. Recibir esa adoración, sentarse en el trono. Bien, lo que viene a continuación, porque siempre se ha pensado en ese orgullo que ha tenido Satanás en su corazón, en lo profundo. Yo quise hacer aquí a continuación una consideración muy especial y ha sido motivada por algo que Juan en estos días, que ha estado mirando Ezequiel, él ahorita nos va a compartir el contexto en el cual está esta consideración. Bien, cuando Juan me comparte esto, me pareció muy importante mirarlo, considerarlo, entenderlo, porque hay muchas respuestas. La primera respuesta que yo vi es que siempre, siempre Dios tiene un propósito. Nosotros no lo podemos entender, no lo podemos ver y no entendemos muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites lo otro? Y no se trata de entenderlo, está bien con que Dios lo haga y ya. Entonces, quise en este contexto del orgullo traerlo, porque uno siempre ve ese orgullo como en el adversario y todo lo que va a hacer. Pero en nuestra naturaleza caída hay también un orgullo, que es lo que quiero que miremos ya en esta consideración pequeña. Bien, entonces, Dios tiene un propósito
para que el hombre mantenga el conflicto entre las dos naturalezas. Esto me dejó a mí, yo quedé espectacular. O sea, no entendemos, pero pues uno dice, ¿por qué Dios permitió, ¿sí?, estas dos naturalezas? Esta naturaleza caída que me lleva, ¿sí?, que me hace creer cosas, que me engaña, que es orgullosa, que es imponente, y tengo la nueva naturaleza que es la de Cristo. Dios tiene un propósito al dejarlas ahí. Uno de estos propósitos pequeño, chiquitín, acá para que lo miremos, es este. Dice, en Cristo Dios permite el conflicto con la vieja naturaleza porque es a través de ella, o sea, de la vieja naturaleza, que Él nos puede mostrar nuestra debilidad. Otra vez, solo es a través de esa vieja naturaleza que Dios puede mostrarnos nuestra debilidad, esa debilidad de la cual necesitamos reconocer que somos débiles. Por eso Dios la deja ahí. Hubiese podido ser de otra forma. Dios hubiera podido decir, no, al momento en que tienen nueva naturaleza les queda solo esa, y ya de alguna forma son perfectos, o qué sé yo. Pero no, Él mantiene la vieja naturaleza para que nosotros entendamos nuestra debilidad. Entonces, mire, dice, siendo entonces, hay un objetivo, dice, siendo entonces objetivo, y es que el hombre no caiga en el orgullo de adueñarse del título de Dios. Cuando nosotros no reconocemos esa debilidad, ¿sí?, de alguna manera estamos convirtiéndonos en nuestros propios dioses, o sea, creemos que todo lo podemos, que todo lo sabemos, y eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Especialmente cuando un creyente logra andar con Dios, ¿sí?, ahí, en un punto determinado, puede llegar a pensar que llegó hasta ahí es por su dedicación, por su mérito, por ser tan especial, porque yo he entendido las escrituras de una forma, mejor dicho, Dios me ha elegido, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente, Dios no quiere que caigamos en ese orgullo de creernos dioses, de creer que no necesitamos. Él necesita que todos nosotros siempre estemos reconociendo con mucha humildad nuestra debilidad, que necesitamos de Él, que no es por nuestros méritos, ni es por mi tiempo de dedicación, sino es porque Él quiso llevarme hasta donde me ha llevado con Él. Es Él, ¿sí? Y realmente este es el pecado de toda la humanidad, fue el pecado de Israel, es el pecado de las naciones. No quitar la confianza en nosotros propios. Ahí está el pecado. Nosotros siempre creemos que podemos. Por lo tanto, cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad, nuestra debilidad, porque estamos en esta carne, ¿sí?, solo porque estamos en esta carne, ¿sí?, es que en ese momento yo digo, no, yo en mis fuerzas, yo no soy nada ni nadie. Solo en ese momento es que yo puedo entregarle mi confianza a Dios. Y esto me encantó, hay que considerarlo. De pronto ahorita le pedimos a Juan que lo amplíe un poco más, pero es algo maravilloso. Dios sabe por qué nos dejó la vieja naturaleza, es para recordarme a cada instante que yo soy incapaz, que yo en mis fuerzas no puedo, y que siempre tengo que reconocer que es Dios es el que trabaja en mí, que si he logrado entender algo de las escrituras es porque la cabeza me ha permitido. Yo soy un miembro, yo no estoy por arriba de la cabeza, que si yo he logrado lo que tengo, lo que sea en Cristo, es solo porque Dios así lo ha querido. Entonces quise dejarlo en este contexto del orgullo, para que uno siempre, parte de la condición humana es siempre ver en el otro, ¿no? Yo no, pero el otro sí. Entonces lo dejé ahí como un asterisco pequeño. Bien, entonces estamos hablando del contexto que esta mujer que huye al desierto debía estar muy pendiente del momento en que debía huir,
y era en el momento en que ella viera que la abominación desoladora se encontraba en el templo. Bien, esto nos lleva a una conclusión rápida, y es que para que el anticristo se pueda sentar en el templo, debe haber un templo, ¿cierto? Es decir, más adelante se va a construir, que ya está en proyectos, un tercer templo. Y efectivamente, ya se escuchan rumores, hay planos y hay cosas que no han permitido en estos tiempos construirlos, pero seguramente en un momento, muy rápidamente se irá a construir. Entonces, este templo viene también o tiene su historia. Recordemos que se le llamaría un tercer templo, ¿sí? Porque han habido otros anteriores. Entonces vamos a mirar un poquito la historia de ese tercer templo donde se irá a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar como Dios el anticristo. Hubo un primer templo que fue construido por el rey Salomón hacia el año 960 a.C. Está registrado en Primera de Reyes 6:1. Bien, este templo fue destruido por el rey babilónico, recordemos, Nabucodonosor, ¿sí? Y él acaba el templo, y ahí es cuando se llevan cautiverio a los hebreos a Babilonia. Bien, viene luego la construcción del segundo templo, que es durante el gobierno de Ciro, el rey de Persia. Dios mueve el corazón para que los judíos regresen de la cautividad y edifiquen nuevamente el templo que se había destruido con Nabucodonosor. Y aquí es, recordemos, en el contexto del liderazgo de Zorobabel, que también lo vimos cuando vimos los dos testigos, ¿sí? Cómo Dios puso en el corazón de Zorobabel que no era él ni eran sus fuerzas, sino era por el Espíritu Santo de Dios que se iría a reconstruir este segundo templo. A este segundo templo se le hace una renovación que la hizo Herodes en el 23 a.C. Y él lo hace, pues, obviamente, para congraciarse con los judíos, ordena la reconstrucción, etcétera, etcétera. Y es por eso que los apóstoles le quieren mostrar al Señor Jesucristo lo lindo que quedó el templo. Y él les dice, no, pero no quedará piedra sobre piedra, a pesar de que era tan bonito y con tan buenos materiales. Este segundo templo fue destruido en el 66 después de Cristo. Recordemos que hasta ahí es donde efectivamente llega Tito bajo las órdenes de, bueno, leo bien, en el 66 después de Cristo, los judíos se rebelan en contra del Imperio Romano. En el 70 después de Cristo, las legiones romanas, bajo las órdenes de Tito, reconquistaron y luego destruyeron la mayor parte de Jerusalén y el segundo templo. Entonces, hasta aquí está el segundo templo. De ahí en adelante viene un problema grave que todos conocemos, y es que sobre este templo se construye una mezquita, ¿sí? Eso es lo que dicen los historiadores, y pues la verdad parece que sí es el mismo sitio. Y lo único que queda de este segundo templo es el famosísimo Muro de las Lamentaciones, que es lo que por hoy debemos ir a conocer este muro, los vestigios de que efectivamente existió. Obviamente, el triunfo de Tito está registrado en una bella obra que está en Roma. Aquí la dejo, es la imagen. En la imagen puede verse la exhibición de los tesoros del templo, entre ellos el menorá, de los 7 brazos, etcétera, cómo todas las cosas salieron del templo y se perdieron y se incendiaron, etcétera, etcétera. Bien, algo de historia en este momento. ¿Qué está impidiendo que el tercer templo sea construido? Porque si fuese por los judíos de estos tiempos, ellos ya lo habrían construido. No puede ser construido mientras no se llegue a un acuerdo político entre Israel y Palestina, básicamente. Recordemos que ellos tienen problemas graves por territorio, etcétera, etcétera. Después del año 38 regresaron los judíos, pero pues no han podido tener todo el territorio, etcétera, etcétera.
Y además la oposición, obviamente, de la Liga Árabe y la comunidad musulmana mundial, o sea, unos pequeños detalles, ¿listo? Este templo será construido luego de un acuerdo, el cual se piensa será solo posible con la mediación del anticristo. Él, como va a ser el de la paz, el que va a unir, pues es una consideración, no es algo que sea real. Obviamente, él va a tener todos los elementos porque él necesita sentarse en ese templo. Entonces, bien, el conflicto entre musulmanes y judíos, recordemos que es porque allí se encuentra una de las mezquitas más famosas, la cúpula o domo de la roca, y para los musulmanes fue allí donde Mahoma descendió al cielo, o sea, es supremamente importante. Los judíos oran el muro de las lamentaciones, pero argumentan que en el domo de la roca es el lugar donde fueron construidos los dos templos anteriores, el de Salomón y el restaurado por Herodes. Entonces, conflictos territoriales y religiosos entre israelíes, árabes, musulmanes, etcétera, etcétera. Bien, es por eso que no se ha construido, pero se va a construir para que el anticristo se pueda sentar allí. Bien, continuemos. El tiempo que esta compañía de la mujer será sustentada en el desierto es el tiempo que la palabra dice que es de 3 años y medio. Bien, está registrado en Daniel, ya lo leímos. La profecía indica que el asentamiento de esta abominación sucede a la mitad de los 7 años últimos, lo cual son 3 años y medio, que es el tiempo de la gran tribulación hasta el fin y antes de la efectiva revelación o apocalipsis del Señor. Entonces, una vez se vayan los que van a ser arrebatados, recordemos que viene el tiempo de la gran tribulación. Es donde la mujer es llevada al desierto y sustentada. Esto está en armonía con los otros versículos de Apocalipsis 12:6, donde dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sustenten por 1260 días. Bien, y lo mismo en el versículo de Apocalipsis 13:5, que dice que el anticristo se le dio la boca para hacer grandes cosas y blasfemias durante los mismos 42 meses. Entonces, los tiempos, en este caso, son los mismos en distintos versículos. 3 años y medio va a ser sustentada esta mujer en el desierto. Bien, ¿cómo la va a sustentar Dios? ¿Cómo? Y aquí nos volvemos al tipo, lo que sucedió en el Antiguo Testamento. De la misma manera que el pueblo fue sustentado en el desierto durante su primer éxodo, así será este segundo. La mujer será alimentada y cuidada milagrosamente. Esto es maravilloso. Dice en Éxodo 16:31, o sea, el primer pueblo. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas de miel. Eso debe saber muy rico. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, aquí en Apocalipsis, esta mujer que huye y es sustentada es el antetipo de lo que sucedió en el desierto al comienzo. Bien. Aquí entonces quise también que lo trabaja Charles, encajar una pieza. Dice, la mujer es llevada a un lugar preparado para ella en el desierto y allí alimentada hasta que el reino sea asentado sobre la tierra. Bien, a este periodo de tiempo se aplica la oración del Señor. Ahora sí, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como se lleva a cabo en el cielo. Estas palabras vendrán a ser el sentimiento del corazón de esta perseguida compañía. Entonces, ellos sí van a tener que hablar la oración que el Señor Jesucristo les enseñó. Venga a nosotros tu reino, porque lo necesitan, o sea, lo más pronto posible. Ellos durante 3 años y medio
esta es la oración de ellos para que se asiente el reino del Señor Jesucristo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, ellos hacen esta oración mientras experimentan el maná en el desierto. Así orarán con una verdadera percepción y no como ahora se lleva a cabo como una vana repetición. Danos diariamente el pan que desciende del cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces ese pan va a ser el maná. Bien, entonces es muy importante ir encajando esta pieza. Fíjense de dónde finalmente es. Esta oración pertenece a esta compañía llamada la mujer que huye al desierto. Ellos efectivamente son los que van a orar y le van a pedir a Dios porque se instaure el reino y porque Dios los sustente con el pan del cielo. Bien, listo. Las instrucciones son muy precisas. Dejarlo todo y huir, ¿sí? Eso es lo que Dios les dijo. Entonces, esa huida es como un vuelo, porque en algunos casos se habla que si fueran en unas alas de avión, no, es comparando la huida que es tan rápida como un vuelo. Y esa huida o ese vuelo es desde Jerusalén y Judea, porque es donde los dos testigos han sido martirizados. Recordemos que en algún momento tenemos que llegar a encajar todas las piezas. Es desde allí que ellos tienen que huir, ¿sí? La mujer huye debido a la persecución del dragón. Una vez que nadie puede comprar o vender libremente sin tener la marca de la bestia, algo milagroso tendrá que suplir sus necesidades. Fíjense cómo encaja todo esto. Si ellos no pueden comprar y vender porque no se van a poner la marca, necesariamente Dios interviene y por eso los lleva hacia el desierto y los sustenta con maná. Bien, las alas del águila de la mujer, entonces muy importante, dice en Apocalipsis 12:14, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Entonces, estas dos alas son referidas a la protección y cuidado de Dios. Vamos a verla. Las alas de águila son fuertes y seguras, pero también hablan de la protección cuidadosa. Se dice que las águilas no llevan sus aguiluchos en las garras como otras aves. Los aguiluchos se sujetan a sí mismos en la parte posterior del águila madre para ser protegidos mientras son llevados. Cualquier cosa que quiera dañarlos debe pasar a través de la madre antes de que pueda tocar al aguilucho. Pequeños detalles maravillosos porque Dios habla que a esta mujer se le dieron las dos alas de la gran águila. Bien, en algunos versículos, efectivamente, cada vez que se refiere a las águilas, se habla desde la protección de Dios hacia su pueblo. En Deuteronomio 32:11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Recordemos que no los lleva sobre sus garras o en sus garras, sino sobre sus plumas atrás. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Aquí queda resumido todo. Salmos 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Excelente, siempre la protección de Dios. Listo. Cuando habla aquí de las, dice las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, este volar es que la mujer vuela al desierto. Al igual que en el Antiguo Testamento, recordemos que al rey de Egipto le dieron aviso de que el pueblo huía, lo mismo o comparado con que volaba, o sea, ellos se abrieron camino a través del desierto. Recordemos, Éxodo 14:5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, volaba,
y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? En Josué 24:6, saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballerías. Ellos con carros y caballerías los intentaron alcanzar, pero realmente imagínense, más de 3 millones de personas a pie, realmente literalmente estaban huyendo volando. Esta huida fue literal, o sea, fue así como se dice. Y así será este otro vuelo, cuando, imagínense en el tiempo, ¿sí? Una vez que el adversario ve que son arrebatados, que él está ahí, dice, no, él se va a perseguir, cuestión de tiempo, entonces los otros tienen que huir, volar. Bien, aquí voy a hacer otra consideración. Ya habíamos hablado de los serafines y de los querubines. Serafines son el tipo en el cielo y querubines antetipo en el tabernáculo de la tierra. Esta consideración dice en Apocalipsis 4:7, el primer ser viviente, estoy hablando de los serafines, era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces, se podría inferir que las dos alas de la gran águila corresponden a uno de los seres vivientes, que en este caso es el serafín descrito como el águila volando, que está en el trono, y por lo que dice Apocalipsis 12:14, y se le dieron alas a la mujer, las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. Entonces, este serafín estaría encargado del cuidado y la protección de esta compañía que huye al desierto. Solo es una consideración. Bien, ¿qué más? Bien, aquí ya para ir terminando. Entonces, si hubo un grupo de personas que vieron la señal y huyeron, hay un grupo de personas que por alguna razón se quedaron atrás. Ellos no huyeron al desierto, sino se quedaron. Ahora miren, en Apocalipsis 12:13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bien. Y la mujer arrojó de su boca, perdón, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero bueno, esa es la última parte. Entonces, dice en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, hubo unos creyentes que o no quisieron o no estuvieron atentos a la señal. Entonces, pueden ocurrir los dos casos. Las razones podría ser, como en algún momento nos explicó Juan, que se quedaron por su familia, por no abandonarlos. Entonces, totalmente entendiendo lo que les corría pierna arriba, se quedaron, ¿sí? O habría otros que no vieron las señales y ya se dieron cuenta, no se dieron cuenta y cayeron ahí. Entonces, esta compañía está aquí en Mateo 24:15. A ellos les fue claro. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. No fueron. Se podría comparar, mirando hacia atrás en el Antiguo Testamento, lo que sucedió con Lot, su familia. Recordemos que allí hubo un evento de desobediencia. Leámoslo en Génesis 19:15. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. 17. Y cuando los hubieron llevado dijeron lo mismo, mire, escapa por tu vida,
no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Esto fue llamado, por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Ahí paremos. Aquí los ángeles le dieron a Lot y a su familia, a su mujer y a sus hijas, una información totalmente específica. Corran, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte. Bien, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y aquí recibió consecuencia. Se volvió estatua de sal. Entonces, al igual que la mujer de Lot recibió consecuencias de su desobediencia, así será con este grupo de vencedores que no estuvo atento o que por voluntad quisieron quedarse por acompañar a sus otras familiares o por la religión o sencillamente pues porque no tuvieron tiempo, así de sencillo. Entonces, ellos se quedan para sufrir los martirios, mejor dicho, la guerra más terrible, inimaginable que pueda uno entender. Bien, ahora miremos el pedacito. Cuando dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada. Esta fue como el arma que saca el adversario una vez que la mujer huye al desierto, que necesita, que no los quiere dejar escapar. Entonces dice, Apocalipsis 12:15, y la mujer arrojó de su boca, no, otra vez. Y la serpiente, para ver si están atentos. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Bien, ¿cómo fue la liberación del primer pueblo? Fue a través del mar y fue una liberación milagrosa. ¿Qué hizo Dios? Dios abrió el mar para que ellos pudieran cruzar en medio, ¿sí? En este caso, hay una liberación también, y es que Dios permite que la tierra se abra para que sea tragado el río, ¿sí? Que pretende llevarse a arrastrar a la mujer. Entonces, es literal tanto el uno como el otro. Así sucedió y así irá a suceder. Entonces, el milagro de abrir el mar para que ellos crucen, aquí, entonces, es el milagro de que la tierra abre para que este río sea tragado y ellos puedan cruzar y seguir adelante. Entonces, sucederá una vez más como ocurrió en el Éxodo. Será un tiempo de terremoto, recordemos los contextos de grandes cambios físicos, o sea, nada de lo que pueda suceder acá ya los va a maravillar, fuera de todo lo que ya han visto lo que ha sucedido con la tierra, de lo que han visto caer, ellos ya de alguna manera su mente está ahí. Bien, el resumen. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Dios tiene varias compañías, son muchas, no son solamente una, dos, tres, varias. En este capítulo 12, Dios se enfoca en 3 distintas compañías o grupos que son diferentes y que manejan diferentes premios, diferentes regalos. Uno es el niño que es arrebatado y escapa de la tribulación. Entonces, el hijo de la mujer es la compañía de vencedores, que son los que van a gobernar desde la Jerusalén celestial, los arrebatados. Otra compañía es la mujer que huye al desierto, la cual es resguardada, alimentada con maná y protegida con las alas del gran águila. Otra compañía diferente es la que se queda atrás, los cuales son atacados, perseguidos y martirizados por el dragón en este tiempo de la gran tribulación. Bien, hasta aquí entonces es lo que tenía para compartir y terminar acá este capítulo 12.
Bueno, entonces escucho preguntas. Juan, tienes la palabra. Sí, sí, maravilloso, maravilloso. No sé, hemos visto cómo la luz que tenemos es una luz para que no tropiecen nuestros pasos cuando vamos de camino al refugio. En nuestro caso, como es la iglesia del gran secreto, yo siempre digo que este es el acontecimiento profético inicial, el que está más próximo, aún más próximo que todo esto que estamos viendo, pero asistiendo a este maravilloso relato, yo creo que esto ha sido... no hay muchos relatos tan fieles. Entonces decía, padre, esto parece la luz del mediodía, no solo una luz para que no tropiecen nuestros pasos, sino que es impresionante cómo se conjugan las escrituras. Entonces me venía al corazón que efectivamente la promesa que está escrita en el Apocalipsis es que dice, bienaventurados aquellos que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Entonces, cuando tenemos más dificultad en entender el escudriñar cada día las escrituras para ver si estas cosas son así, si nosotros entendemos el Apocalipsis, entonces vamos entendiendo todas estas connotaciones que ha ido dejando nuestro Padre a través de los padres, a través de los profetas, y cómo se conjuga. Recordar que el día pasado, cuando yo hice la confusión con las horas, me vino al corazón que tiene que ser la cabeza la que nos instruye acerca de lo que está escrito. Y es cierto, yo muchas veces tenía dificultad en comunicaros que debemos deleitarnos en las escrituras, porque yo propio, y sobre todo con estos libros más difíciles, pues me quedaba atónito pensando quién va a entender estas cosas, ¿no? ¿Quién va a comprenderlas? Y como tuve una hora, pues lo que fue maravilloso es decirle, Padre, tenemos a la cabeza, tenemos a Cristo dentro de nosotros. Por tanto, tiene que ser la cabeza la que nos cuente a nosotros tu historia, lo que tú aquí has escrito. Y me fue maravilloso, esperando que diese la 1 de la mañana, que es cuando comenzaba la reunión, porque efectivamente fui viendo correspondencias en un salmo que nunca había visto con tanta claridad, las palabras, la roca, este es el Hijo hablando con el Padre. Me recordaba cómo nos dice que aquel que escucha las palabras y no las pone por obra es como el que edifica su casa en la arena y que viene una gran tempestad y aquello cae, y el que las oye y las pone por obra es el que la pone en la roca. Y la roca es Cristo, no somos nosotros. Disfruté tanto de la lectura que después hice la prueba pues con los libros que me resultaban más difíciles, sobre todo Ezequiel, porque Charles Wells, Bullinger, siempre dicen que no podemos tener esperanzas en entender el libro del Apocalipsis sin conocer bien a
los profetas, y sobre todo los profetas menores, llamados así porque sus libros son más cortos y son los que aparecen después de la deportación, y entre ellos Ezequiel, que es el primero. Entonces, con la misma